Que el Señor nos esté bendiciendo en esta hora. Quiero dar gracias al Señor porque el Señor nos ha bendecido en este momento para poder reunirnos, poder dar culto santo al Señor y poder también ahora escuchar su bendita palabra. Vamos entonces a la palabra del Señor. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vamos a tener la palabra del Señor y posterior a la palabra vamos a hacer una oración especial por todos los hijos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En el nombre del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, especialmente en el capítulo 3, le dice al joven pastor Timoteo, discípulo amado en el Señor, hijo en la fe, como también él le nombra, verdadero hijo en la fe, le advierte lo que va a venir en los últimos tiempos. Él le dice en el capítulo 3, en su segunda carta, que debes saber esto, que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos brutales, salvajes. Esa es la interpretación correcta del texto. Y que también van a haber hombres con algunas cualidades muy malas, muy desagradables. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, de un temperamento malvado, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, necios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de verdad, dice Pablo, pero van a negar la eficacia de ellos. En el contexto del capítulo 3, el apóstol le dice a Timoteo lo que va a venir en los últimos tiempos. Pero luego, desde el versículo 10 de este capítulo, hay un pero. Pablo le dice, pero tú le habla a él, como diciendo, enfócate en ti, en lo tuyo. Y le dice, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido la fe, has seguido la longanimidad, esta grandeza de ánimo, has seguido el amor, has seguido la paciencia. Y en el versículo 14 también le dice, pero tú, nuevamente hay un pero tú persiste o sé fiel, constante en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, en lo que tú creíste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, queridos hermanos, en este versículo 15, el apóstol le va a hablar a Timoteo y va a retroceder muchos años atrás a cuando él era un niño. Por eso el mensaje de hoy día es de niño a adulto, el camino de un hijo cristiano. Porque Timoteo representa o nos muestra o nos grafica lo que es el caminar o la formación desde lo que fue un niño hasta un adulto en los caminos del Señor. Entonces, en esta breve introducción que hemos hecho, la familia es tan importante en la formación de un niño, en la formación de los hijos,
Es muy importante, es fundamental. Y se dice que la familia es la base de la sociedad. Es el ancla que permite que el barco de la sociedad no naufrague en las aguas tumultuosas de nuestros tiempos, de la inmoralidad, de la confusión que vive el mundo hoy. Si la familia está bien, yo quiero que mediten esto, si su familia está bien, la sociedad va a estar bien. Y en términos generales, si la familia está bien, la sociedad va a estar bien y el país va a estar bien. Si la familia está mal, la sociedad va a estar mal, va a estar enferma y el país va a estar mal. Entonces, si meditamos, hoy día tenemos un país que está mal, un país que está enfermo, moralmente, éticamente. ¿Por qué? Porque la sociedad está mal. ¿Y por qué está mal la sociedad? Porque el núcleo, la base, está mal. Porque de ahí parte todo. Entonces, es importante entender que si la familia está bien, su familia está bien, la sociedad va a estar bien y va a ser un aporte usted a la sociedad y un aporte al país. Pero vámonos más al terreno espiritual. Si mi familia está bien, la iglesia va a estar bien. Pero si las cosas andan mal en la familia, eso va a repercutir en la iglesia. Y por eso yo siempre he sido un defensor de que todo mover espiritual, todo avivamiento, comienza en la casa, comienza en la familia. Y eso va a repercutir después en la iglesia. A veces buscamos que el avivamiento comience en la iglesia, pero es como decimos en un buen término chileno, a veces ponemos la carreta delante de los bueyes porque queremos que la cosa esté bien en la iglesia para que esté bien en la familia. La familia debe comenzar el trabajo de formación, que Dios nos ayude, de formación y de pueda repercutir en la vida de la iglesia. El Salmo 127, versículo 3. Se predicó de eso el día jueves. He aquí, herencia del Señor. Dígalo usted. Son los hijos. ¿Cierto? Cosa de estima el fruto del vientre. Dice el Salmo 127, 3. Y quiero también, al cerrar esta breve introducción, el otro día leía una noticia que me dejó, la verdad, me dejó asombrado. Una importante empresa de alimentos en nuestro país, vamos a ver si se escucha mejor ahí. Ya. Una importante empresa de alimentos en nuestro país tuvo que reacomodar una de sus fábricas de alimentos y en vez de hacer alimentos para personas, lo reacomodó para hacer alimentos para animales, para perros específicamente. Y el argumento de la gerencia general de esta empresa fue: la baja natalidad en Chile ha hecho que esta línea de productos ya no sea viable, pero está dando más dividendo a hacer alimentos para perros. Por la baja natalidad, porque los matrimonios ya no quieren tener hijos. Pero sí se conforman con una mascota y la mascota pasa a tomar un papel de hijo y los cuidados de un hijo, porque no quieren familia. No quieren tener hijos por las complicaciones y todo eso, pero se contentan con tener mascota en la casa, ¿cierto? Y pasan a tomar un papel de hijo. No estoy en contra de las mascotas, nada de eso, por favor, para que no se piense. Nosotros igual tenemos una, pero fíjese la mentalidad que está pasando. Porque tener hijos para muchos es una carga y para muchos es un trabajo muy arduo
que hay que preocuparse y todo lo que significa tener un hijo, pero sobre todo porque hay una carga espiritual por los hijos que debemos, ¿cierto?, estar atentos para que los hijos puedan crecer en el Señor. Que Dios bendiga a sus hijos. Amén. Voy a ocupar ese, por favor. Me lo pasan porque... Amén. Amén. Gloria a Dios. El largo camino de la formación cristiana en los hijos. La familia es muy importante y los padres son muy importantes para los hijos. ¿Por qué? Porque es en el hogar donde los hijos evidencian el amor de los padres hacia ellos. Es en el hogar donde los niños se forman, donde se va a formar el carácter de los hijos. Allí donde van a aprender la obediencia, la sujeción, el sometimiento, el respeto, etc. Es allí en la familia, es allí en el hogar. ¿Entienden? Allí se desarrolla también la fe de los hijos en el hogar. En el hogar comienzan las primeras lecciones acerca de la fe y del conocimiento de Dios. Es allí donde aprenden a orar. Amén. En el hogar es donde los hijos comienzan a aprender a orar, donde los padres le enseñan a orar. Allí es donde los hijos comienzan a escuchar la palabra de Dios, a crecer en el temor de Dios y donde se les va enseñando el porqué de nuestra vida en Cristo. Y eso se acompaña con un ejemplo de padres cristianos que no tan solo les dicen lo que tienen que hacer, sino además le muestran con el ejemplo todos estos valores y estas virtudes cristianas. Allí se forma el carácter de los hijos, en el hogar. Y nuestros hijos van a ser el reflejo de nuestra formación. No digo que porque si usted es salvo, su hijo automáticamente va a ser salvo. No, su hijo tiene que tener un encuentro con Jesucristo personal. Pero los valores, los principios, la ética, la formación del carácter van a evidenciar lo que usted le enseñó. Si usted le enseñó respeto, si usted le enseñó valores, si usted le enseñó ética, si usted le enseñó ser respetuoso, ser puntual, eso su hijo lo va a aprender y lo va a evidenciar y va a ser un reflejo de usted. Y le van a decir, tú eres igual que tu papá, eres igual que tu mamá, respetuoso, respetuosa, ubicado, en fin, porque todo eso los padres se los enseñamos a los hijos. ¿Amén? Amén. Bueno, se desarrolla el carácter. Pero a la vez, los padres también vamos aprendiendo cómo vamos formando a los hijos. Se escucha siempre que los papás dicen, nadie nos enseña a ser padre. Yo he escuchado muchos papás, a mí nadie me enseñó a ser papá, o nadie nos enseña a ser padre. Eso es falso, porque la Biblia nos enseña cómo ser padres. La Biblia nos enseña cómo ser esposos, nos enseña cómo ser hijos. Entonces también en el trato con los hijos, Dios va formando también la paciencia en nosotros los padres, va formando un temperamento paciente, un temperamento de amor hacia los hijos, porque estamos sembrando en ellos lo que un día vamos a cosechar. Así que Dios bendiga a su familia y Dios bendiga su trabajo que usted está haciendo con sus hijos. Ahora, bien por los que tienen hijos pequeños, porque pueden enseñarles, pueden formarlos, pueden moldearlos. ¿Qué hay de los que tienen hijos ya adolescentes, como los tengo yo, o hijos jóvenes, o hijos ya mayores de edad? ¿Se les puede enseñar? ¿Qué dice usted? ¿Se les puede enseñar? Sí, es una tarea que no debemos dejar. Y si el hijo ya se fue de la casa, es harina de otro costal, dirá alguien, allá él, usted todavía tiene la autoridad como padre de llamar a su hijo y decirle, hijo, mira, lo que estás haciendo no está bien. Y su hijo, como usted lo formó respetuoso, su hijo lo va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios le delegó a usted autoridad espiritual
Padres, Dios nos delegó autoridad espiritual para hablarle a nuestros hijos. Y dice el apóstol, criad a vuestros hijos en disciplina y en el amor del Señor. Criar significa formar, trabajar. Y este es un trabajo a largo plazo, pero que va a tener dividendos muy importantes. Amén. Bien, voy rápido porque sé que el tiempo ha avanzado. Vámonos al versículo 14. Versículo 15. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El versículo 15 mira hacia el pasado, mira hacia el presente y mira hacia el futuro de un hijo. Aquí vemos pasado, presente y futuro en este versículo. ¿Cuál es el pasado? Y que desde la niñez, pasado, cuando eras un niño, cuando eras en tu infancia, cuando eras un pequeño, has sabido cuando eras niño. Es decir, lo que aprendiste de tu madre, porque vámonos un poquito a Timoteo. Timoteo, ya aquí le habla a un adulto, él fue un hijo de una mamá judía y de un padre griego. Es decir, una mamá creyente y de un padre que no era creyente. Y eso se repite hoy día. Muchas veces en el hogar hay uno de los papás es creyente y el otro no. Uno de los papás cree en el Señor y el otro no. Pero aquí la mamá de Timoteo hizo un trabajo excepcional. Y yo lo llamo excepcional por dos cosas. Porque se dio a la tarea de enseñarle a su hijo los principios de la fe en el Señor. Y también es excepcional porque luchó contra la corriente de una formación griega, helenística, una cultura que no estaba a la fe. Y en eso la mamá de Timoteo dio esta batalla para que su hijo se criara con la fe en el Señor. Entonces, mamá, tú que luchas sola en esto, o que tu esposo no es creyente, o que tu esposo no es convertido, o que tu esposo no te apoya en la formación de tus hijos, porque puede pasar en la iglesia que a veces uno se lleva toda la carga, y especialmente las mamás son las que se llevan la carga espiritual. Lo estamos viendo hoy día, porque el esposo es quedado espiritualmente, el esposo no tengo ánimo, estoy cansado, ora tú con ellos, enséñale tú la palabra, yo vengo cansado, yo doy el sustento, dice el esposo. Esa es tarea tuya, le dice la esposa, ora tú con ellos, yo lo único que quiero es acostarme. Y muchas mujeres cristianas se ven con esta situación de que solo ellas tienen que trabajar en esto. Y aunque te pase esto, aquí hay un aliciente para ti, una mamá que luchó contra todo eso e hizo un trabajo excepcional con su hijo. Ahora, Pablo le dice, lo que aprendiste. Tuvo una buena maestra, Timoteo, su mamá. Y además se le añadió la abuela. El Señor bendiga a las abuelitas en esta hora. Miren el trabajo de las abuelas cristianas. Es muy importante el trabajo de las abuelas. No para malcriar a los nietos. No para, ¿cierto?, enseñarle cosas porque dicen que las mamás crían y las abuelas malcrían. No. Si ves tú que ese nieto nadie le está enseñando, porque no tiene papá cristiano, porque no tiene una mamá que le enseñe los valores cristianos, ahí entra la abuelita. Ya, venga hijo, venga nieto. ¿Y quién se lo va a impedir si la abuela es cariñosa, es amorosa, es tierna con ese nieto? Ella le puede sembrar esa palabra en los nietos. Y aquí en Timoteo hubo una abuela llamada Loida que le enseñó también la palabra. Entonces se reforzó el trabajo de Timoteo o en Timoteo con una mamá y una abuela piadosa.
Ya dijimos, hubo un padre ausente en eso. No sabemos por qué Eunice, que era la mamá de Timoteo, se casó con un griego. No nos dice la palabra del Señor. Pero si contextualizamos, vemos también que muchas veces hay mujeres cristianas que se casan con hombres que no son cristianos por uno u otro motivo, no los voy a juzgar, y después se ven solas en esta tarea. Pero toma ánimo, porque si tu mamá dice, con la ayuda del Señor, voy a formar a mi hijo en la fe, voy a criar a mi hijo en la fe, el Señor te va a ayudar, porque la palabra de Dios es poderosa. Ya vamos a verlo. Tiempo pasado, la niñez de Timoteo fue una niñez de aprendizaje. Desde la infancia, los primeros años de vida del hijo. ¿Y qué sucedió en la niñez? Le dijo Pablo, ¿has sabido las Sagradas Escrituras? El mejor texto de enseñanza para nuestros hijos es la Biblia, la palabra de Dios. Porque desde niño, si tú le siembras palabra de Dios, si tú le enseñas la palabra de Dios, eso nunca se le va a olvidar. Nunca. Si no, pregúnteme a mí, que a los 5 años me enseñaron las 10 plagas de Egipto en la escuela dominical. Y hasta el día de hoy nunca me olvidé de eso. 5 años ya comencé a ir a la escuela dominical y ahí las tías me enseñaron la palabra de Dios y aprendí la palabra de Dios. Y nunca se me ha olvidado. Porque la mente de un niño es como una esponja que absorbe todo. Por eso, en la antigüedad, en los principios de la Segunda Guerra Mundial, los nazis decían, denos un niño y va a ser nuestro para siempre. Por eso Satanás está haciendo todo lo posible para que nuestros niños no reciban formación cristiana, para que nuestros niños se eduquen secularmente, pero sin la fe de Cristo. Y los esfuerzos de alguien dijo, de esta batalla cultural es tan fuerte de que los niños los toman, son adoctrinados para que esa doctrina, esa enseñanza, que no es de la fe, los capte, los cautive y después amen eso. Pero cuando uno toma a un niño, por eso es tan importante la niñez, cuando se toma a un niño y tu papá le enseñas la palabra de Dios, les ora con ellos, eso no se le va a olvidar al niño y estás haciendo una siembra en ellos. ¿Qué fue sembrado en Timoteo? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras? No es la Biblia que tenemos hoy día, era lo que es el Antiguo Testamento. Esa era las Sagradas Escrituras. Hoy día, ahora tenemos toda la revelación completa de las Sagradas Escrituras, tenemos, por así decirlo, más enseñanza, más material para poder enseñarle a los hijos cuando son pequeños, a los niños, para que sepan las Sagradas Escrituras. Tiempo pasado, has sabido las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasa muchas veces? Los papás no le enseñan. ¿Por qué? Porque ni ellos saben. ¿Cómo voy a enseñar algo que yo no sé? ¿O cómo voy a decirle a mi hijo, ya, usted me va a leer esta historia de la Biblia y si yo no la he leído? Usted es el primero que tiene que leer. Usted es el primero que tiene que saber las Sagradas Escrituras. Usted es el primero que las tiene que conocer para que después la transmita en el lenguaje apropiado a ellos y la puedan entender. ¿Qué trabajo hicieron esta mamá y esta abuela? La felicito. ¿Saben por qué? Porque formaron un niño. Pero los niños crecen, ¿cierto? Y quisiéramos que los niños se quedaran siendo niños. Con mi esposa decimos, como quisiera que fueran niños de nuevo.
Y cuando eran niños, cómo quisiera que fueran grandes. Pero el tiempo pasa y ahora son jóvenes. Pero, queridos hermanos, ¿tiene fruto la siembra de la palabra de Dios en los niños? ¿Cree usted que tiene fruto? Sí, tiene fruto. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos a Hechos capítulo 16. Lo tenía por aquí. Hechos 16, versículos 1 y 2. Pablo se va a encontrar ya no con un niño, sino con un joven apuesto, un joven lindo en el Señor. Mire, Pablo en su segundo viaje misionero dice, después, Lucas relata, después llegó a Derbe y a Listra. Miren, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, el mismo que le escribe estos versículos, hijo de una mujer judía creyente, Eunice, pero dice, mire, interesante este pero de padre griego. ¿Por qué este pero? Porque había un obstáculo ahí. Era griego, pero si era, no importa que fuera griego, si podíamos decir, era de otra nacionalidad. No, es que los griegos tenían una cultura, la cultura helénica, la cultura de la filosofía, la cultura del raciocinio, el racionalismo, la cultura helénica que había impregnado en esos tiempos. Entonces, por eso aquí el escritor destaca, pero de padre griego. No es que esté en contra de otro país o de otra raza, sino miren la lucha que había. Pero allí había cierto discípulo llamado Timoteo. Vamos al versículo 2, queridos papás. ¿Y qué podemos desprender de esto, de este llamado Timoteo? Miren, piensa en su hijo. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo preguntó, ¿quién es ese joven? ¿Quién es ese adolescente? ¿Quién es? Ese se llama Timoteo. ¿Qué me pueden decir de él? Porque, ¿sabe lo que quería hacer Pablo? Lo quería sumar a su equipo misionero, a su equipo ministerial. Es como yo como pastor, no es que sea igual que Pablo, pero yo como pastor dijera, y veo a un joven, quiero incluirlo en mi equipo ministerial. Quiero incluirlo entre mi equipo de colaboradores. Pero es que es muy joven. Pero la edad no es limitante para servir a Dios. Joven, no pienses porque eres joven, tú no puedes servir a Dios. Entonces Pablo consultó lo más probable, porque dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Daban buen testimonio. ¿Qué significa dar buen testimonio de alguien? ¿Era perfecto? No, porque nadie es perfecto. Pero yo creo que decían, es un niño temeroso de Dios. Es un joven respetuoso. Es un joven amable. Es un joven servicial en las cosas de Dios. Es un joven que ama a Dios. Y con esas cualidades, Pablo dice, me sirve. Sirve para el reino de Dios. Miren lo que puede producir una buena siembra en los hijos. Yo quisiera que los hermanos dieran buen testimonio de nuestros hijos. Porque el buen testimonio no tiene precio. Es valioso. Y quiero insistir en esto, aprovechando que están los jóvenes acá, y no les voy a poder predicar el otro domingo porque va a estar el superintendente. Pero ustedes, primero, están llamados a servir a Dios.
incluso tomar tareas que quizás ustedes pueden verlas lejos. Pensemos en Timoteo, yo al lado del apóstol, yo al lado de este hombre de Dios, del apóstol de los gentiles. Pero Pablo lo llamó y lo incluyó en su equipo ministerial y la historia es otra después. Joven, tú puedes servir a Dios porque la juventud no es limitante para que puedas servir en el reino de Dios. No es una limitante. No pienses, no, cuando tenga 30, 40 años, ahí voy a servir a Dios. Tú puedes servir a Dios siendo joven. Y Dios bendiga a los jóvenes que están sirviendo al Señor. Los ayude. Entonces, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Pero vamos ahora al tiempo presente. ¿Qué dice el tiempo presente? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden, tiempo presente, hacer sabio para la salvación que es por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, que se te enseñó cuando niño, sigue estudiándola, sigue leyéndola, porque te va a dar sabiduría, te va a dar gracia, te va a dar prudencia para que vivas tu vida cristiana. Dice Pablo, para hacerte sabio para la salvación. No es que la sabiduría me va a salvar, no. Recordemos que la salvación concluye o se cierra con nuestra glorificación. Entonces, mientras somos salvos, vamos caminando en la fe, vamos caminando esta vida cristiana. Y quiero preguntarles, a ver si alguien me puede responder, ¿qué necesitamos para vivir nuestra vida cristiana? Aparte de la gracia, el poder, todo eso. ¿Qué necesitamos también para vivir nuestra vida cristiana? Santidad. ¿Santidad? ¿Ya? ¿Fe? Sabiduría. Sabiduría. Porque Pablo le dice, las cuales te puedan hacer sabio. Y la sabiduría es tan importante, querido amado, hermano, joven. La necesitamos con urgencia, la sabiduría de Dios para nuestro caminar cristiano, porque de repente nos equivocamos, cometemos errores por falta de sabiduría y también muchas veces por ignorancia de la palabra de Dios. Pero Pablo le dice, las escrituras, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio, te pueden dar sabiduría para que vivas tu vida cristiana hasta que llegues a ese momento de la glorificación. Porque nuestra salvación, ¿sabe cuándo se cierra? Con la glorificación, cuando el Señor nos glorifique y cambie este cuerpo de nuestra humillación por un cuerpo glorificado semejante al de Él. Aleluya. Ahí se cierra todo lo que se llama este orden de la salvación, o el ordo salutis, como se dice, se cierra con nuestra glorificación, aleluya, cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, necesitamos sabiduría. Y aquí viene algo importante. La sabiduría no es para los adultos mayores. La sabiduría, todos la necesitamos. Joven, tú necesitas sabiduría. Necesitas que el Señor te haga sabio. Tienes que tomar decisiones. ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién voy a pololear? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué viene ahora? Son cosas que tienes que hacer y para eso necesitas la sabiduría de Dios, las cuales te pueden hacer sabio. Y el tiempo futuro para la salvación, para nuestra glorificación, cuando termine nuestra carrera. Apunta al día a día, al mañana, para vivir sabiamente como un hijo de Dios redimido por Él. Hacia la final o a la fase final de esta gran salvación que hemos recibido por gracia, hasta la glorificación. Y aquí Pablo, miren, amados hermanos, qué lindo es cuando nuestra vida se forma en el Señor. Podemos decir, ¿quién fue o fueron los mentores de ese niño llamado Timoteo? Dígalo usted. La abuela y la mamá fueron sus mentores, porque no tenía un papá creyente. Pregunta, ¿quiénes
deben ser los mentores de tus hijos pequeños? ¿Los papás? ¿O la mamá nomás? Ambos. Ambos tienen que ser los mentores. ¿Quién es ahora el mentor de este joven apuesto llamado Timoteo, que ahora es parte del equipo ministerial de Pablo? ¿Quién es? Pablo. Miren cómo el Señor nos va colocando gente. Pablo lo guió a Cristo. Pablo le dio una oportunidad en el ministerio. Pablo le enseñó de las dos formas, por palabra y por ejemplo. Pablo impuso las manos a Timoteo cuando fue su ordenación ministerial. Pablo lo guió y fue su mentor durante el ministerio. Y el Señor va a proveer mentores para tu hijo. El pastor, el jefe de jóvenes, y luego cuando ya cumpla un ministerio, sus superiores en el ministerio. Mire, Dios siempre nos pone mentores que nos van enseñando. Qué lindo. Que Dios los bendiga. Mis queridos hermanos, para ir ya concluyendo. Podría decir muchas cosas, pero el tiempo es corto. Atención, papás. A todos los que tienen hijos. Quiero decir, ¿qué es no en el trabajo de formación de hijos cristianos? ¿Qué es no? ¿Qué es lo que no estamos llamados a hacer? Primero, la formación de nuestros hijos no es automática. No es de la noche a la mañana. No es instantánea. No crea usted que por un par de consejos que le dije, un par de palmaditas, estamos listos. No es automático. No es eso. ¿Qué es no? No es en algunas ocasiones la formación de nuestros hijos. Solo cuando vienen a la iglesia o se congregan. No porque fuimos traídos al culto especial de Navidad. Una vez al año, con eso basta. Porque algunos traen a sus hijos solo al culto de Navidad y creen que con eso ya tienen para todo el año para la formación de sus hijos. No. O porque fueron presentados en la iglesia y con eso ya estamos listos. Yo siempre le digo a los papás que cuando vienen a hablar conmigo, queremos presentar a nuestro hijo. Y yo les digo, ¿por qué no quieren presentar? Y he escuchado respuestas, pero ni se imagina. Una vez me dijo alguien, porque no quiero que quede moro. Ya. Otro me dijo, lo que pasa es que si no lo bautizamos o no lo presentamos, no va a tener la bendición de Dios. Respuestas de todo tipo. Ahora yo les digo, mire, primeramente los felicito, porque lo que están haciendo es un acto de fe. ¿Y sabe qué? Y aprovecho de hacer este paréntesis, abro paréntesis. Son más los papás no creyentes que quieren traer a sus hijos para que se los presenten que los papás creyentes. Está pasando ese fenómeno, aprovecho de dar el aviso. Está pasando ese fenómeno que los papás de afuera creen más incluso que los mismos papás de adentro. Y yo les digo, los felicito porque eso es fe. Bien. Pero esto no es algo de que usted lo trajo, se presenta y chao. Y con eso usted cree que su hijo está bendecido por todos los tiempos. Y usted se desliga de la responsabilidad de la formación cristiana. Recién comienza ahí, le digo yo. Ahora usted va a tener que traer a su hijo, enseñarle la palabra de Dios, tiene que traerlo a la iglesia, tiene que venir con él a la iglesia para que se congregue, para que sea parte de la comunidad de fe. Y ¿sabe qué? Todos me dicen lo mismo. Amén, amén, sí, lo vamos a hacer. Y qué triste es, y se lo hablo de mi experiencia como pastor, muchos, el 95%, por no decir el 100%, no lo hacen. No lo hacen. Entonces, no es en algunas ocasiones solamente,
porque se bautizó el niño, se presentó, con eso está listo. ¿Qué más no es? Nuestra formación de los hijos no es delegable. No se delega. No es transmisible a otros para que formen a mis hijos. Se lo voy a dejar a mi mamá para que mi mamá lo críe. A la abuela. La tía. La nana. La iglesia. Porque algunos creen que la iglesia tiene que formar los hijos. No. La iglesia apoya la formación de los hijos. La iglesia complementa, ayuda. Pero no es su responsabilidad formar sus hijos. Por eso esto no es delegable. Usted no se puede desatender. Ahí está mi hijo. Pastor, críenmelo, fórmenmelo. Y usted no hace nada. No. Y no es tampoco renunciable, porque los hijos en un hogar cristiano no pueden ser despojados de la enseñanza y la formación cristiana de los padres. No se puede renunciar a esto. Aun por más que usted diga, estoy hasta aquí, ya este cabro chico me tiene hasta aquí, yo no doy más. No puede renunciar a eso, porque Dios le dio ese hijo. ¿Qué tiene que hacer? Pídale al Señor, dame paciencia. Dame amor, Señor. Se lo digo porque, claro, si a veces pasamos por eso, que uno no quiere más, porque son desobedientes, pero es su hijo, ¿no? ¿Ama usted a su hijo? No puede renunciar a la formación de sus hijos. No renuncie, no renuncie. Y aunque su hijo sea mayor de edad, no renuncies a hablarle del Señor. Háblale del Señor. Aunque te diga, ya, mamá, papá, si ya esto me lo has dicho cientos de veces, pero te lo vuelvo a decir porque Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios quiere tomarte por hijo. No renuncie. No renuncie. Gloria al Señor. Esos son los no de la formación cristiana. Rápidamente, ¿cuáles son los sí en el trabajo de la formación cristiana de nuestros hijos? Los sí, ¿los quiere escuchar? ¿Me dan unos minutos? Ya. Primero, es una tarea de corto, mediano y largo alcance. Lo que se siembra hoy va a tener repercusiones eternas en ellos. Sembramos para cosechar, ¿cierto? Y la cosecha no es inmediata. La cosecha demora. Pero si cosechamos en su formación, cuando sean adultos, vamos a ver los frutos de esa siembra. Entonces, es una tarea de corto, mediano y largo alcance. A ver, ¿quiénes tienen hijos de 2 años para abajo? Allá en que tenga 2 años para abajo, allá hay una manita. Catherine, de 4 años para abajo, ¿quién tiene hijos? Mira, hay varios. De 6 para abajo, se levantan manos. Ya. Te queda harta pega. Tienes harto trabajo. Largo alcance. ¿Qué quieres ver en tu hijo? De aquí a unos 10 años más. ¿Cuánto tiene tu hijo, Diego, Rafa? 4. Ya, 10 años más. ¿Qué quieres ver en tu hijo cuando tenga 14? ¿Qué quieres ver en él? ¿Sabe lo que respondería un padre no cristiano? Un padre secular, un padre que no solamente le interesa lo material. Quiero verlo matriculado en el colegio alemán. Quiero verlo en el colegio Concepción. Y si me proyecto más allá, lo quiero ver estudiando medicina. ¿Ahora eso está malo? No, no. Buenos propósitos, buenos deseos. Pero ¿sabe cuál es la proyección de un padre cristiano? O la cual debe ser cuando él tenga 14. Lo quiero ver en la juventud. Y cuando tenga 18, lo quiero ver sirviendo al Señor. Y cuando tenga 30,
lo quisiera ver en el ministerio. ¿Por qué no? Oh, que en el ministerio se sufre, en el ministerio se pasa malos ratos, no lo voy a mandar a... Eso es ser malo con el hijo, pastor. ¿Cómo lo voy a querer que sea en el ministerio? Sí, se sufre, se pasa malos ratos y todo eso. Pero no hay más satisfacción linda que servir a Cristo. Largo alcance. Largo alcance. Amén. ¿Qué es también? Es una labor permanente y constante en el tiempo, día a día, con el ejemplo cristiano, con las oraciones permanentes por ellos y con ellos. Como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, cuando fuere mayor, no se va a apartar del camino. Amén. ¿Qué es la formación de los hijos? Es una responsabilidad única de los padres. Porque aquí el Señor nos habla a los padres cristianos. Es única de los padres. No es de los abuelos, ni de las tías, ni de las profesoras de escuela dominical, ni de los pastores, ni de la iglesia, ni de otros. Los demás podemos apoyar, pero quien debe enseñar al hijo a conocer a Cristo, a cultivar las disciplinas cristianas como la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse, el ofrendar su tiempo, sus recursos, sus talentos y demás valores y principios cristianos, y aquí lo puse con mayúscula, somos los padres. Es nuestra responsabilidad. Todo lo demás es apoyo, pero somos los padres. Por último, ¿qué es la formación de los hijos? Es una tarea de toda la vida mientras seamos padres. No tan solo cuando son niños ha de exhortárseles y amonestar en la disciplina del Señor, sino cada vez que se pueda y deba, aunque sean mayores de edad, incluso si se han ido de la casa. Yo tengo a mi mamá, que de repente me llama, mi mamá me dice Maurito, para que sepan ustedes. Maurito me dice, quiero decirte algo en el Señor. Esto y lo otro. Yo la escucho. Y yo le digo, gracias mamá. Sí, gracias porque me ayuda a orar por esto. Yo salí de la casa hace muchos años, pero ella todavía es la mamá. Y ella siempre me dice, esta vieja, así me dice, sabe más porque ha vivido más. Y tú, mamá, sabes más porque has vivido más que tus hijos. Hijos, su mamá, su papá sabe más porque han vivido más. Pero si le agregamos que son cristianos, porque tienen sabiduría de Dios, porque han sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, la labor de la mamá, del papá, es para siempre. Amén, gloria al Señor. Bien, ahora vamos a terminar. Iba a hablar de las amenazas, pero no alcanzo. 3 cosas que tenemos que hacer ahora, queridos hermanos. Porque, ¿sabe? Veo las caras de algunos y dicen, chuta, que estamos mal. Aquí el pastor nos dio con todo. No le di yo con todo. La palabra de Dios te dio con todo. ¿Qué hay que hacer entonces si estamos haciendo mal o estamos haciendo bien la tarea? Primero, orar y orar y orar y orar y orar por los hijos. Y orar con ellos. Llama a tus hijos a orar. Convócalos a orar. Aunque no quieran, aunque estén con el celular, llámalos a orar. Es tu deber, papá, llámalos, vamos a orar. Este es nuestro tiempo de oración, este es nuestro tiempo de una palabra de Dios, llámalos. No digo que lo hagas todos los días, pero ponte una meta, una vez a la semana, nuestro tiempo de oración como familia, llámalos a orar. Exhórtales una palabra. O que ellos, ya en la medida del entendimiento, vayan exhortando una palabra. Pero, ¿qué hago, pastor, si no tengo a mis hijos acá? Los tengo lejos. Llámalos por teléfono, haz una videollamada.
hijos, vamos a hacer una videollamada y vamos a orar. Y yo le aseguro que la bendición de Dios va a descender en ese momento. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Llámalos a orar. Parece que no me creen. Llámalos a orar con la ayuda del Señor. Segundo, forma y disciplina en el Señor. Efesios 6:4 dice, padres, le habla a los papás con los hijos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo los amonesto? En el Señor, con la palabra. Por eso es importante que conozcamos la palabra. ¿Cómo les digo que eso está malo? ¿Cómo les digo que ir a una disco no corresponde a un hijo cristiano? ¿Cómo se lo digo? La palabra tiene respuesta, la palabra te va a dar sabiduría. Críalo, fórmalo en la disciplina del Señor. ¿Ya? Y tercero, determina fuertemente que tu familia y tú servirán al Señor siguiéndolo. Si sigues a Cristo, tus hijos te seguirán tarde o temprano. No te desalientes al no haber cambios, pues la promesa sigue intacta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ven, congrégate. Ven con tus hijos. Tráelos. Porque a veces veo a padres, he escuchado a papás, uno le pregunta, ¿y su hijo? No, sabe, pastor, se quedó dormido. Me dio cosa despertarlo. No, papá, tú no puedes actuar así. Sé firme en el Señor. Es que lo voy a traumar. No, si usted no trauma a nadie, lo voy a bloquear psicológicamente. No vas a bloquear a nadie. Tráelo. Y a lo mejor va a venir de todas malas ganas, pero en una de esas el Espíritu Santo lo va a tocar y lo va a cambiar. Y se lo digo por experiencia, porque a mí, eso me pasó a mí. Papá me llevaban, yo no quería ir, me llevaban. Pero un día domingo, nunca lo olvido, de octubre, mire, de octubre, del año, no le voy a decir el año. Recuerdo siempre, estaba predicando el pastor. Siempre. Y vino el Espíritu Santo y me convenció de pecado. Y tocó mi vida y sentí algo que nunca había sentido. ¿Sabe qué? Y cuando me vi con las manos arriba, glorificando a Dios. Y de ahí la historia no ha terminado. El Señor va a hacer la obra. Que Dios te bendiga. Pero hay que tomar una determinación. Determina. Y con esto cierro. Mire lo que dijo Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal parece servir al Señor, porque puede que alguno le diga, no estoy de acuerdo con lo que dijo el mensaje. Puede ser. Pero si mal a usted le parece eso, Josué le dijo al pueblo, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, Abraham cuando estaba allí en Ur de los Caldeos, servía a dioses ajenos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora, porque estaban llenos de dioses. Pero mire lo que dijo Josué. Pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Eso es determinación. ¿Quién me sigue con esto? Dijo Josué. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere tomar esta determinación? Mi casa y yo. Aunque otros no lo hagan, no te fijes en otros, fíjate en tu casa. Vamos a servir al Señor. Dios bendiga esta palabra.